Vamos ya con el análisis con la ayuda de Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Juan Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Estábamos comentando números azules, aunque moderados. ¿Cómo ves este inicio de sesión? Bueno, la verdad es que con calma, dentro de lo que es el mercado con poca volatilidad. Vemos como el índice de referencia por volatilidad, el VIX, va disminuyendo poco a poco. Es cierto que semana tras semana se va instalando en los extremos. Veíamos como la semana pasada subía más del 20% en toda la semana, la anterior caía un 7%. En general vamos teniendo volatilidad en extremos, lo cual no es negativo, es algo que puede ser hasta incluso normal. Lo único que lógicamente genera mucha incertidumbre. Vamos viendo cómo poco a poco los índices de referencia van acoplando posiciones, y lógicamente esto va siendo algo, como digo, positivo, porque en la mayoría de las ocasiones realiza intentos seguidos de atacar máximos anteriores que en muchas ocasiones coincide en este caso con los máximos históricos, como es en el caso del Standard & Poor's, lo cual, como digo, es bueno para ciertas posiciones, es bueno para cierta tendencia, pero hay que tener mucho cuidado con esas divergencias bajistas. Vamos viendo cómo el volumen de contratación va disminuyendo, va siendo cada vez más bajo, y esto lógicamente genera una divergencia bajista muy importante y sobre todo muy peligrosa para el corto plazo. Mirando ya a sectores protagonistas, estamos viendo dentro del IBEX 35 como son las siderúrgicas quienes arrojan un mejor comportamiento. En un contexto en el que suben las materias primas, vemos a ArcelorMittal rebote del 1,22% y algo menos hasta ahora, pero también por encima del punto porcentual vemos a Acerinox. Y la verdad es que es un sector en general que lleva meses siendo protagonista, en muchas ocasiones del lado positivo, y yo creo que debería seguir siéndolo. Yo creo que la parte constructora y todo lo que es la parte de desarrollo y la parte industrial sigue creciendo. Esto es algo positivo, sobre todo para nuestro país, porque tenemos mucha carga de economía en esos sectores, tanto en la parte acerera como en la parte constructora, y sobre todo sectores colaterales que yo creo que seguirán viéndose beneficiados de toda esta situación, y eso es algo que puede ser muy positivo para el IBEX 35 y que contrarrestará el mal comportamiento sobre todo del sector financiero. No hay que olvidar que la parte financiera copa más del 30% del peso en el IBEX 35, y hablamos de la constructora y en general de sectores colaterales, estaríamos hablando en torno a un 15-18%, lo cual lógicamente es mucho peso también, no tanto como la banca, pero seguirá siendo un sector muy importante para el IBEX, y su comportamiento dependerá mucho de la valoración y la evolución, en este caso del selectivo español. Mirando a bloques, ¿no?, de comportamiento en el sector, estamos viendo como dentro del sector turístico arroja muy buen comportamiento esta mañana AENA, el sector turístico AENA 1% de subida, también 0,74% para IAG, aunque no es el mismo tono el que estamos viendo de ritmo de subida, pero también vemos a la hotelera Meliá con avances. Parece que el sector turístico se muestra algo más convencido. Sí, es cierto también, lógicamente, el crecimiento, ¿no?, y la aceleración en cuanto a la administración, ¿no?, de la vacuna es algo que pues le viene bien, es algo que ese crecimiento le irá en detrimento, y sobre todo en la parte positiva hacia ese crecimiento a corto plazo, y yo creo que es algo bueno, ¿no?, para nuestra economía es algo muy positivo. Toda la parte turística, toda la parte aerolínea, yo creo que eso también irá ahondando mucho en el crecimiento del IBEX 35, y eso generará, como digo, mucha eficacia y sobre todo mucha confianza de cara al inversor, de cara al accionista, que podrá ver posiciones más a largo plazo, lo cual ahora mismo no está proliferando mucho, sobre todo por esa desconfianza que genera la posibilidad de ver caídas en el corto y en el medio plazo para el selectivo, y sobre todo para la renta variable. Pero lógicamente sectores importantes como el turístico será algo muy positivo para nuestra economía, será algo muy positivo para nuestra renta variable, y en definitiva algo que debería sostener, ¿no?, algo que debería ser quien protagonice, ¿no?, el quien capitanee ese barco de la recuperación, y sobre todo de la consolidación de precios, que ahora sería algo muy importante. Antes de despedirnos, querría pedirte,
Juan Enrique, que pasásemos un análisis sobre lo que está siendo el comportamiento del petróleo tras esos inventarios que se conocían el día de la PIE. Hemos visto cómo sube cerca de ese medio punto porcentual tanto el West Texas como el Brent, cuando ya se está hablando de un horizonte de $100. ¿Cómo ves al petróleo? Sí, la verdad que una locura, ¿no? Hablar de $100 en cuanto al Brent o al WTI mismo me parece, bueno, una locura, lógicamente, que no creo para nada que sea realista, pero es cierto que lógicamente también lo hablábamos cuando estaba en $55 y seguía pareciéndome una locura, y ahora mismo en 75, y veremos a ver cuál es su comportamiento. Sigue superando máximos, sigue superando niveles de referencia importante. No estamos hablando de niveles en cuanto a máximos históricos en el caso del crudo, pero sí que el comportamiento que tiene sigue siendo muy bueno. Todas las noticias que estamos viendo, la reunión de la OPEP y todos los inventarios van en camino a que la tendencia en el caso del crudo siga siendo claramente alcista, y lo vemos cómo se va apoyando claramente en esas medidas de referencia, y los indicadores siguen reflejando fortaleza en el corto plazo. Para nada sobrecompra acumulada de forma agresiva. Sí es cierto que tenemos algo de divergencia bajista por parte del volumen y en general por indicadores importantes, pero por el momento, tras superar niveles de máximos anteriores como era la zona de los $70-71 por barril, por el momento consolidando y a la espera de ver una posible nueva escalada de precios, que yo creo que le podría llevar perfectamente hacia niveles de $80 por barril, hoy peleando por consolidar esos 75, pero vamos paso a paso. Yo creo que los 100 será otro capítulo. Por el momento, atacar los $80 y 90 consecutivamente. Vamos a ir piano a piano, no nos fijemos en algo más a medio, incluso largo plazo, que sería algo ahora mismo bastante complicado de confirmar, y sobre todo bastante complicado de conseguir. Piano, piano decías, y eso es lo que el ritmo, ¿no? Piano, piano, que va esa colocación de Acciona Energía. Ayer esas buenas noticias que confirmaba la matriz sobre ya tener ese aval para la colocación del 15% del capital de filial de renovables. No sé cómo ves esta cuenta atrás y ese próximo debut la semana que viene para posicionarnos. Pues yo creo que algo muy positivo. Es cierto que es un sector que está siendo muy protagonista en general, tanto en la parte de Estados Unidos como en la parte europea, y en concreto, lógicamente, en la parte española, pero vamos viendo cómo la parte energética sigue copando gran parte del protagonismo, ¿no? de esa renta variable. Movimientos corporativos que son lógicos y que también pueden ser muy favorables. Se hablaba mucho de fusiones, se hablaba mucho de posibles adquisiciones por parte de compañías fuera de España, en el caso de Europa y en el caso de Estados Unidos, pero por el momento parece que las españolas aguantan el tipo, aguantan el tirón y buscan entre ellas fortalecerse, lo cual, como digo, es algo muy positivo por el hecho de no perder valor, ¿no? en el mercado español, y esto, como digo, es algo que sería muy positivo para nosotros. Yo creo que todo movimiento corporativo ahora mismo dentro de este sector, en definitiva, sería algo muy positivo para nosotros, sobre todo para ellas, pero hay que ir, como digo, también muy poco a poco, paso a paso con ellas, y sobre todo yo creo que no deberíamos tener problemas por tener una cartera en la cual haya peso importante de la parte energética, porque estoy convencido que a medio o largo plazo será un sector que seguirá siendo protagonista y que seguirá teniendo un comportamiento muy bueno, pero como digo, hay que estar muy atentos a posibles movimientos corporativos. Todas esas novedades que puedan ir saliendo las iremos analizando sobre la marcha y lógicamente tomando decisiones al respecto. Enrique, antes de decirte adiós, una recomendación, ¿un nombre? Bueno, dentro de nombres me quedaría con la parte bancaria, sobre todo por volatilidad. Yo creo que Santander o BBVA podrían tener buen protagonismo en el mercado español, pero con mucho cuidado y sobre todo midiendo muy bien las posiciones. Apuntado. Sector bancario con ese BBVA. Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros, un placer como siempre.